grabar en esta computadora. Bueno, vamos a ver el tema de la introducción a la química orgánica. Ahí va. Entonces, tenemos química orgánica, la que está relacionada con el carbono unido a otros átomos. En la primera parte vamos a ver carbono unido a hidrógeno, nada más, pero vamos a ver todas las formas en las cuales el carbono se une al hidrógeno. El compuesto más simple que podemos formar, como les había dicho antes, es el metano, es decir, un carbono unido a 4 hidrógenos. Siempre el carbono tiene que estar unido a 4 elementos. De esa manera va formando las diferentes moléculas, y esto es porque trabaja, o sea, actúa con el número de valencia 4, en el caso de la química orgánica. Los hidrocarburos se clasifican en compuestos saturados y no saturados. Estos son todos compuestos de la química orgánica. Los saturados son los que en todos los casos, el carbono se une a otros carbonos a través de ligaduras o enlaces simples, y no saturados se forman estos compuestos no saturados cuando en toda esa cadena donde carbono se une con carbono y completan los enlaces con hidrógeno, por lo menos al menos hay un doble enlace, es decir, una doble ligadura entre carbonos. Igual yo ahora les voy a mostrar ejemplos como para que esto sea más gráfico. Y también otro no saturado puede ser alguno de triples ligadura. Esto lo tienen que haber visto en la secundaria. Los saturados son los alcanos, los no saturados son los alquenos y los alquinos, y tanto los alcanos como los alquenos como los alquinos forman los hidrocarburos que se denominan acíclicos, es decir, los de cadena abierta. Pero también tenemos los hidrocarburos cíclicos, que serían los que forman una especie de rueda de carbono, digamos, ¿no? Entre ellos también tenemos los saturados y los no saturados. Siempre no saturado se refiere a cuando entre carbono y carbono existe al menos una doble ligadura. Ahí vamos a ver los ejemplos, así esto se hace más sencillo, ¿sí? Bueno, la forma entonces en que venían, esto lo dije más o menos en la introducción, cuando tenemos un carbono tenemos metano, cuando tenemos dos carbonos tenemos etano. Estos son todos alcanos, es decir, simples ligaduras para todos. Los carbonos se unen entre sí y se tienen que unir a 4 compuestos. Acá ven el carbono unido a 4 hidrógenos. Acá en este compuesto que se llama etano, con 2 carbonos, tenemos carbono y carbono unidos entre sí, pero a su vez necesitan las otras 3 valencias, utilizarlas y completarlas a través de la unión con hidrógenos. Después tenemos el propano, donde tenemos 3 carbonos, y tenemos el butano, donde tenemos 4 carbonos, ¿sí? A partir de ahí tenemos pentano, hexano, butano y todo lo que les venía diciendo, en el sentido de que ya después pentano, hexano, hectano, butano, todo eso ya me va dando el número de carbonos, ¿sí? Todo está relacionado con el número de carbonos. Este prefijo meta, eta, propa y buta lo vamos a seguir usando en el resto de los compuestos químicos, porque siempre cuando tengamos un carbono, el prefijo va a ser ese. Cuando tengamos de un carbono, cuando tengamos 2 carbonos, siempre va a empezar en etano, en eta. Cuando tengamos 3 carbonos, siempre va a empezar en propa, y cuando tengamos 4 carbonos, siempre va a empezar en buta. Y cuando tengamos 5 va a ser penta, hexa y así sucesivamente, ¿no? Entonces, acá tenemos en los casos, digamos, en los cuales tenemos este tipo de carbonos, y la fórmula está toda desarrollada para que ustedes puedan verificar o ver cómo está armada la molécula, pero de una manera desarrollada. La realidad es que dibujar una molécula de esta manera te ocupa un montón de espacio y no termina siendo práctico. La fórmula molecular de estos compuestos sería esta. Por ejemplo, en el caso del metano, la fórmula molecular sería CH4. En el caso del... ¿Por qué? Porque sumo la cantidad de hidrógenos y la cantidad de carbonos y las escribo como cuando escribía un compuesto químico, ¿no?
Lo mismo en el etano. En el etano lo que hago es sumar. ¿Cuántos carbonos tengo? Tengo 2 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 6. Bueno, C2H6 es la fórmula molecular. Y esta es la fórmula desarrollada, ¿sí? Son diferentes maneras de expresar lo mismo, pero lo importante es saber, esta la escribimos básicamente para que se entienda cómo se arma la molécula y para que si en algún momento tenemos que escribir solo la fórmula molecular, hacerlo sin errores. Siempre la prueba más fácil es verificar que cada carbono esté unido a 4 átomos, ¿sí? Todo esto no lo vamos a ver entonces, porque como veo que estamos un poquito atrasados, son diferentes ejemplos en los cuales, esto mírenlo un poquito en casa, diferentes ejemplos en los cuales la cadena lineal principal tiene una pequeña ramificación, ¿sí? Esa ramificación, la única que vamos a ver digamos, en mi materia por lo menos, va a ser una ramificación que se llama metilo, que está formado por un carbono y 3 hidrógenos. Solamente les tiro esta. Si nosotros tenemos un compuesto 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ¿cómo se llama? Pentano, ¿no? Pero si el pentano tiene adicionado un grupo alquilo, que solo vamos a presentar al grupo metilo, hay más, pero solo vamos a presentar al grupo metilo, entonces ese pentano se va a llamar metilpentano. Y le vamos a agregar el 2 adelante, porque tenemos que señalar que en la posición 2 está el grupo metilo, ¿sí? Porque también podría estar enganchado acá. Entonces sería la 3 metilpentano, ¿sí? Lo único que nombro. Después léanlo bien, yo les voy a mandar el archivo y lo miran. Acá les doy algunas características físicas y también es importante aprender sobre los alquenos. El alqueno sería la otra familia de los hidrocarburos acíclicos, pero en este caso ya entramos al grupo de los insaturados. ¿Se acuerdan cuando les mostré la clasificación esta que teníamos acá arriba? Saturados son todos los alcanos. Insaturados tenemos alquenos y alquinos. Entonces ahora les voy a presentar cómo se forma un alquino. Un alqueno, perdón, un alqueno. Necesitamos para formar un alqueno al menos 2 carbonos. ¿Por qué? Porque la característica del alqueno es que 2 carbonos están unidos entre sí, al menos 2 carbonos están unidos entre sí a través de una doble ligadura. Es decir, el carbono con carbono se une entre sí con doble ligadura y después, si se tenía que unir a 4 elementos, dos elementos ya los tiene porque está unido doblemente. Entonces 2 veces ya se unió. Y le faltan otras 2 veces. Con lo cual se completan el nivel de valencia con otros 2 hidrógenos para que quede la molécula bien formada, digamos. Entonces, el alqueno va a estar formado de esta manera, ¿sí? Se los voy a dibujar en una pizarra. Voy a dejar de compartir acá la pantalla esta, y les voy a tratar de dibujar esto en una pizarra. A ver, un minutito, porque por ahí se ve más claro. ¿Acá ven la pizarra? ¿Sí? Bien. Sí, sí. Texto. Vamos a ir. Vamos a dibujar el alqueno más fácil. Un carbono unido a otro carbono por un doble enlace. Ahí tenemos el carbono, pero ¿qué pasa? Tenemos el carbono unido a 2 elementos y necesitamos unirlo a otro elemento más. Entonces lo uno a un hidrógeno, ahí tengo 3 elementos más, pero si lo uno a 2 hidrógenos, voy a tener 2 elementos. Este carbono está unido 2 veces a este carbono y 2 veces, una vez a cada uno de los hidrógenos. Y acá le pongo el hidrógeno 2 también, como para darme cuenta que ahí terminó el nivel de completarse el nivel de valencia, porque tenemos 2 enlaces con cada uno de los carbonos y tenemos 2 enlaces, uno con un hidrógeno, otro con un hidrógeno, 4 veces se unió cada carbono digamos, a un átomo. Entonces los niveles de valencia ya están completos. Si nosotros comparamos esto con un alcano, si tuviéramos que dibujar un alcano,
el alcano, la molécula de alcano estaría formado así, para que puedan ver la comparación, ¿no? Es, a ver, un minutito, es carbono con carbono, ¿sí? Pero tengo una sola unión de carbono con carbono, entonces necesito 3 uniones más en cada uno de ellos. Y entonces tengo que poner 3 hidrógenos acá y 3 hidrógenos acá, ¿sí? Ven, entonces, si yo, esta que sería fórmula casi desarrollada, yo la tengo que formar de manera molecular, tenemos, acá tengo 2 carbonos, esta misma fórmula la voy a dibujar de manera más resumida o de manera molecular. Este sería entonces, carbono 2, hidrógeno 4. Y esta misma fórmula que está acá, la podría poner acá, carbono 2, hidrógeno 6. ¿Se dan cuenta la diferencia entre la fórmula molecular de un alqueno o de un alcano? Cambian la cantidad de átomos, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con el archivo. Vamos a ver acá. Teníamos entonces los alquenos. Los alquenos eran al menos un doble enlace. ¿Cómo se empieza a nombrar esto entonces? El más chiquitito habíamos dicho que es un eteno. ¿Por qué? Porque necesito al menos 2 carbonos unidos con doble enlace. Si tenemos 3 carbonos, vamos a tener propeno. Fíjense que el prefijo se perdura, digamos, ¿no? Porque antes era propano, ahora es propeno. 3 carbonos siempre. En este caso es buteno, y antes era butano cuando era el alcano. Acá es buteno porque tenemos una cadena de 4 carbonos, pero la diferencia con el alcano que le corresponde es que hay un doble enlace en esta posición, y en este otro ejemplo hay un doble enlace en esta posición. ¿Qué pasa? Como los dobles enlaces pueden presentarse en diferentes posiciones, al nombrarlos los tengo que diferenciar. Este es el 1-buteno porque estamos en la posición 1, y este es el 2-buteno porque el doble enlace está en la posición 2. Después tenemos el penteno. El penteno es una cadena carbonada de 5 carbonos, donde completamos los niveles con hidrógenos, pero tengo que ver que en alguna parte seguramente va a haber un doble enlace. ¿Cómo me doy cuenta en qué parte está? El 1-penteno va a estar entre el primero y el segundo carbono, y el 2-penteno va a estar entre el segundo y el tercer carbono, ¿sí? Después tenemos el hexeno, acá tenemos el 1-hexeno, el 2-hexeno. ¿Se dan cuenta que siempre el nombre, la forma de nombrarlo, la raíz del nombre se mantiene, cambia la terminación? En este caso es eno la terminación. También estos compuestos que son insaturados, porque tienen al menos un doble enlace, o triple enlace, en este caso es doble enlace, porque por eso es alqueno. También puede haber grupos metilos, como les había presentado en el caso de los alcanos. El único grupo metilo que vamos a nombrar, existen también otros, les había dicho etilo y demás, pero no nos vamos a complicar. Vamos a llegar hasta metilo. En este caso, el nombre de este compuesto va a terminar en buteno. ¿Por qué? Porque la cadena principal va a estar al final. O sea, la estructura de la cadena principal va a ser lo último que se escribe, pero adelante le tengo que poner todos los prefijos que sean necesarios. Esto sería como el inglés, todos los adjetivos van adelante y el sustantivo viene atrás. Bueno, el sustantivo sería la cadena principal del nombre, la raíz del nombre. Entonces, lo que vamos a pensar primero es en la cadena principal, que tiene 4 carbonos, por lo tanto va a tener, va a comenzar con but. Como tiene un doble enlace va a ser buteno. Yo lo primero que tengo que poner, o sea, de lo que está más atrás hacia lo que está más adelante sería el orden de prioridades, al revés de lo que uno podría pensar. Tengo que pensar en qué posición está el doble enlace, porque básicamente tengo que nombrar a mi alqueno. Si está en la posición entre el 1 y el 2, es 1-buteno. Y después entonces a partir de ahí, eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo un doble enlace acá, ya este carbono es el número 1. Ya el doble enlace le da el número de carbono. Esto podría nombrar desde acá o desde acá, pero yo empiezo a nombrar desde donde está el doble enlace.
y el grupo metilo estaría como en orden de prioridad para digamos, la ubicación de cada carbono, está en segundo orden. Entonces, el 1 va a ser el que tenga el doble enlace y el 2 va a ser el grupo alquilo. En segunda opción, a partir de ahí se empieza a contar en la numeración o la ubicación del grupo alquilo. Entonces este sería 3-metil, ¿por qué? Porque si este era el 1, este es el 3, ¿no? Entonces pongo 3-metil porque este es el grupo, la ramificación que se está uniendo, 3-metil, 1-buteno. Esa sería la forma de nombrar este compuesto, ¿sí? Vamos a otro ejemplo. Si digamos, yo tengo el grupo, tengo en este caso el doble enlace entre el segundo y el tercer carbono, por lo tanto esto va a terminar como 2-buteno. Y si este es la posición 2, este puede ser la posición 2 y esta también, digamos, cualquiera de las dos. En este caso vamos a optar por 2-metil, 2-buteno, ¿sí? Es lo mismo que el metilo esté acá, que el metilo esté acá, siempre se va a llamar igual. Y sería lo mismo que ver la molécula de un lado o del otro, es lo mismo, porque son como simétricas ahí las moléculas. Por eso en este caso no hay diferenciación de si el nombre va a estar acá o si el nombre va a estar acá. Después tenemos la otra, donde el buteno, digamos, el metilo está en la misma posición, pero el doble enlace está acá. En este caso va a ser 1-buteno, porque acá el carbono número 1 va a ser este, y el 2 va a ser el grupo metilo. Entonces 2-metil, 1-buteno, o sea que fíjense que los compuestos son muy parecidos a primera vista, pero cada uno tiene un nombre diferente, ¿no es así? Esto es por la ubicación y el orden de prioridades de dónde uno va a nombrar. Siempre es un metilbuteno, siempre es un metilbuteno. Lo que cambian son las posiciones, y este gráfico les permite entender la forma en que se prioriza cuál es el carbono 1 y el carbono 2 de acuerdo al caso, ¿no? Bueno, alquino es prácticamente lo mismo, nada más que en este caso vamos a tener un triple enlace, ¿no es así? Triple enlace. Entonces vamos a tener etino, propino, butino, pentino, si queremos seguir, hexino, heptino, octino, y así, sucesivamente. Es importante entender que se acuerdan que acá, antes cuando era alqueno, lo uníamos a 2 hidrógenos. Ahora, como el carbono ya se unió 3 veces con el otro carbono, solo me resta una sola vez unirlo con otra cosa. Entonces, por eso le vamos a agregar un hidrógeno. Si yo no sé si todavía tengo la pizarra, si me quedó dibujada o no. A ver, vamos a probar de ver, no sé cómo funciona bien esto de la pizarra. No, sí, la tengo todavía. ¿Ven que yo acá les había escrito un etano, un eteno, y ahora les voy a dibujar un etino, para que ustedes entiendan la diferencia. El etino sería un carbono acá, a ver, un carbono acá, otro carbono acá voy a poner un hidrógeno, y ahora les voy a mostrar por qué, otro hidrógeno, y lo que voy a hacer es, lo voy a dibujar el triple enlace con el lapicito, a ver si puedo. 1, 2, no me escribe, se me borra. Bueno, pero imagínense 3 enlaces ahí, entonces de esa manera, no sé por qué no me escribe, se borra, bueno. 3 enlaces ahí y un carbono, y si yo tuviera que dibujar la fórmula molecular, intento otra vez más, ahí va, ahí, no, se borra, no quiere. Si yo tuviera que dibujar la fórmula abreviada, digamos, de este compuesto, sería carbono 2, hidrógeno 2, cuando es un etino. ¿Ven? Empezamos con el alcano, es carbono 2, hidrógeno 4, con el eteno.
perdón, con el etano es carbono 2, hidrógeno 6, y cuando es etino es carbono 2, hidrógeno 2. Bueno, a ver, vamos a compartir pantalla nuevamente y vamos a ver de vuelta el caso. Entonces, en este caso tenemos etino, no le pongo posición, este es el etino y punto. El propino tampoco le pongo posición, porque da lo mismo que el triple enlace esté de este lado o esté de este lado, siempre va a ser propino. En el caso del butino ya tengo más chances. ¿Por qué? Porque como tengo 4 carbonos, en este caso vamos a tener un 1 butino y en este caso vamos a tener un 2 butino. ¿Por qué? Porque digamos, entre el 1 y el 2 vamos a tener el triple enlace, en este caso, y acá entre el 2 y el 3 vamos a tener el triple enlace, por eso se va a llamar 2 butino. Bueno, vamos a ver qué más tenemos aquí. Acá vienen los cíclicos. El más chiquitito de los cíclicos, dentro de los cíclicos estábamos dentro de la clasificación que habíamos nombrado inicialmente. Acíclicos, entonces, repasando, ¿no? Acíclicos teníamos los saturados, los no saturados. Dentro de los saturados, los alcanos, dentro de los no saturados, alquenos y alquinos. Ahora vienen los cíclicos, ¿sí? Dentro de los cíclicos tenemos saturados y no saturados también, ¿sí? Vamos a ver los cíclicos saturados. Cíclicos saturados. Vamos para abajo. Va. El más chiquitito de todos es el ciclopropano. ¿Por qué propano? Porque tiene 3 carbonos. ¿Se acuerdan que cuando tenía 3 carbonos teníamos propano? Entonces lo que hacemos a los cíclicos es nombrarlo como si fuera un alcano de cadena lineal, pero le agregamos la palabra ciclo adelante. Y con eso vamos a tener ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano. Si esto no estuviera unido como si fuera una ronda o una figura geométrica, y fuera lineal, no le pondríamos la palabra ciclo, tendríamos propano, butano, pentano y hexano, pero resulta ser que están unidos y forman una rueda, forman un círculo, de alguna forma, un círculo, algo cíclico, ¿no? Un ciclo nos forman. Entonces, al más chiquitito, repasamos, es el propano. Necesito 3 carbonos por lo menos para armar una rueda. Y después sigue el ciclobutano, ciclopentano y ciclohexano. Entonces, esas serían las formas de dibujarlos. Y después vienen los aromáticos, que en realidad los aromáticos serían los hidrocarburos cíclicos, pero que tienen dobles enlaces, con lo cual serían hidrocarburos cíclicos no saturados. El ejemplo más común es el benceno. Este se llama benceno, esto hay que estudiarlo así. Se llama benceno porque sí, no le vamos no vamos a usar una estructura de nomenclatura. Este es el benceno como si dijéramos, bueno, yo me llamo Elena, soy Elena y no hay por qué. O sea, es eso. El tema es que si uno tuviera que dibujar un ciclo, un benceno, digamos, y digamos, hay tres maneras diferentes de hacerlo, pero yo prefiero comenzar por la primera, que es entender cómo está formado. Fíjense, observen esto. Este es 6 átomos de carbono unidos, digamos que de una manera alternada aparecen dobles enlaces. Tenemos un doble enlace acá, tenemos un doble enlace acá y tenemos un doble enlace acá. Por lo tanto, si tuviéramos que pensar a qué grupo de compuestos pertenece, podría ser un alqueno. Podríamos decir que pertenecen a la familia de los alquenos porque tienen dobles enlaces. Entonces, si uno empieza a contar cuántas uniones tiene cada uno de estos carbonos, nos vamos a dar cuenta que si solo estuvieran los carbonos, tendríamos cada carbono con 3 enlaces. Por lo tanto, necesitamos una cuarta unión, cada uno de ellos a un hidrógeno, ¿sí? Cada uno de ellos a un hidrógeno. Con lo cual, si nos paramos puntualmente en cada uno de los carbonos que forman la rueda, nos vamos a dar cuenta que realmente efectivamente, cada uno está unido a 4 elementos. Vamos a pararnos en esto para hacer la verificación, en este de acá del extremo. Tenemos, este carbono está unido 2 veces al que está a la izquierda,
una vez al que está a la derecha y una vez al hidrógeno. Listo, tenemos las 4 uniones, ya está. Y si lo hacemos, si se detienen en cada uno de los carbonos que forman parte del ciclo, va a pasar lo mismo. Ahora, es muy difícil dibujar esto, entonces se inventó y se ideó otras maneras de dibujarlo. Estas son las otras maneras válidas de dibujarlo, que si yo algún día, si yo por ejemplo en un parcial les digo, dibújame un benceno, que lo dibujen así, lo dibujen así, o lo dibujen así, es exactamente lo mismo, pero tenemos que entender qué significa eso. Si yo le estoy diciendo que las tres cosas son lo mismo, entonces lo que podemos determinar que cada uno de estos vértices que forman parte de la figura representan un carbono y un hidrógeno. ¿Se entiende? Es como si nosotros en este dibujo o en esa figura estaríamos representando cada vértice con que viene a significar un carbono y un hidrógeno. Las líneas en esta zona representan los dobles enlaces, porque fíjense que si yo hago la extrapolación con el dibujo abierto, son los dobles enlaces. Y la otra manera, y más sencilla, es dibujar un círculo en la parte central. Y así se diferencian. Existen muchas moléculas donde estos anillos, se llaman anillos bencénicos, a veces incluso se pegan unos con otros y aparecen pegados. Las grandes moléculas de hormonas, azúcares, hidratos de carbono y demás, son largas estructuras de bencenos con cadenas carbonadas, digamos. Son moléculas súper archicomplejas, que obviamente ustedes no van a tener que estudiar, ni saber, ni nada. Pero simplemente entender que esto existe y que las moléculas están formadas estructuralmente de esta forma. Estos serían los conceptos más básicos que podemos meter dentro del tema. Pero si yo ahora en las clases que vienen les voy a presentar moléculas más complejas todavía. Perdón, ¿te sí. puedo preguntar algo? Sobre el círculo que está dentro de la segunda figura. Entonces, ¿qué representa el círculo? El círculo representa los dobles enlaces alternados. A ver, ¿podés ver? Vemos la pantalla que te quiero... Porque ahí. Viste que tanto en esta figura como en esta, tengo tres dobles enlaces que se presentan de una manera alternativa, es decir, entre dos carbonos sí y entre los otros dos carbonos no, entre dos carbonos sí y entre dos carbonos no. Esta estructura de dobles enlaces alternativos se repite en muchas moléculas. Entonces, para no dibujar esto mismo está representado por el círculo en el centro. Es un código universal de estructura química, nada más. En cualquier país del mundo se entiende igual. Los químicos lo entienden. Y ahora nosotros. Y ahora nosotros. Yo estoy lejos, te digo. No, ya te acercaste. Antes no sabía ni que existía. Ahora sí. Acá les voy a presentar algunas moléculas un poco más familiares. Por ejemplo, esta es la molécula de anilina. ¿Vieron con lo cual teníamos la ropa antes? Ahora ya no se tiñe más, pero antes usábamos la anilina. Si el pantalón negro perdía color, por ejemplo, poníamos la ropa con anilina. Bueno, la molécula de anilina se dibuja así. ¿Qué es esto? Un anillo bencénico, como el que veníamos mostrando recién, nada más que uno de los carbonos se unió a un grupo químico que lo vamos a presentar en la próxima clase, que se llama NH2. Una estructura parecida es la del tolueno. El tolueno es, no sé si lo escucharon nombrar alguna vez, el tolueno es un disolvente, pero no se utiliza mucho en farmacia, se utiliza más bien como solvente químico de sustancias químicas como por ejemplo productos de limpieza o demás, pero no importa. Lo importante es entender que la molécula esta es un benceno y el carbono de la punta, que ¿se acuerdan que yo recién les dije que cada carbono del extremo en realidad representaba un carbono con un hidrógeno? Lo que pasó en este caso fue que el hidrógeno que lo acompañaba fue reemplazado por un grupo metilo, que esos grupos metilos son los que les presenté al principio de la clase, que forman las ramificaciones de las cadenas. En vez de unirse a un hidrógeno, se unió a un grupo metilo. Con eso lo que tenemos es un tolueno. Y en este caso el hidrógeno fue reemplazado por el grupo NH2.
y ese carbono quedó con 4 enlaces, porque lo que pasó fue que un hidrógeno se fue y fue reemplazado por esto. ¿Sí? Bueno, escucho todas las preguntas. ¿Estamos grabando? Sí. Vamos a grabar las preguntas y todo. ¿Tenemos preguntas o no tenemos? ¿Quieren repasarlo, releer un poquito todo? A ver si se las puedo ir mandando por el WhatsApp, así lo miran. Se los voy mandando. Para entender un poquito más, vos, por ejemplo, en un parcial, ¿qué tomarías? ¿La fórmula o elemento, digamos? No sé cómo decir. Ahora vamos, ¿sabes lo que vamos a hacer, Nora? Vamos Porque yo a ir todo mezclado es una ensalada. Ahí vamos al claro, para ir viendo de a poco ejemplos, sí. Dale, ahora vamos a ver cómo está encarado el trabajo práctico que les pasé, que eso sí lo tienen. Voy a tratar de mandarles esto primero, el archivo, así lo tienen también en sus celulares. Compuestos químicos inorgánicos, química orgánica, parte 2, química orgánica, introducción. Ahí va. Creo que ahora les va a llegar, a ver. Sí, ahí les debe haber llegado. ¿Les llegó por el celu? ¿Sí? Bien. Sí. Ahora lo que vamos a tratar de ver es el trabajo práctico. A ver si lo tengo acá. Es química orgánica. A ver, se los voy a pasar de acá. Un segundito, ¿eh? Estoy compartiendo pantalla, pero voy a abrir acá todo. Laboratorio segundo periodo. A ver, chicos, este es el trabajo práctico que yo les mandé. En la segunda hoja de ese trabajo práctico comenzamos con la química orgánica. La manera en que tomaríamos sería una cosa así. Puede ser así, este es el trabajo práctico, ustedes lo tienen que resolver. Si empiecen por fin a hacer el trabajo práctico, porque eso les va a ayudar a la comprensión y encontrarse con las dudas fuertes, es decir, ahora por ahí no tienen preguntas o demás, pero si se sientan a hacer esto se van a llenar de preguntas. Entonces es importante que comiencen. Por ejemplo, acá les puse en el trabajo práctico, nombrar los siguientes compuestos y determinar a qué familia corresponde. Esto sería una forma. La otra forma en que podría presentarse la pregunta es, les doy esto y les digo, no, les doy el nombre del compuesto y ustedes lo tienen que dibujar, o de un lado o del otro, o les muestro el compuesto y ustedes lo tienen que nombrar, o les nombro yo el compuesto y ustedes lo tienen que dibujar, una de las dos, ¿sí? En el caso... Después tendríamos como que saber la fórmula molecular, A ver, pará. A alguno se le tildó, ¿no? No lo vemos. Sí, no lo vemos. ¿No lo Lo que ves? usted está hablando no lo vemos, ¿no? Bueno, a ver. Es el trabajo práctico que usted mandó. Eso es el trabajo práctico. Listo. ¿Sí? El trabajo práctico ustedes lo tienen. ¿Lo tienen? Sí. ¿Quieren buscarlo? No, el que tenemos, perdón, el que tenemos, o por lo menos yo, es el de química inorgánica, el trabajo práctico que mandaste. El de orgánica de ahora no. Ese trabajo práctico que mandé es un Excel que tiene 3 hojas, 3. Cada solapa es una hoja distinta. A lo mejor entonces, una sola de las solapas. No, yo lo tengo completo. Pero este dice compuesto inorgánico. Y la hoja de al lado. A ver, ¿qué estás mostrando, Noelia? Sí, en el trabajo práctico aparecían los gráficos. Sí. Aparece, Noelia, ¿no? Sí. Ahí Noelia lo está mostrando. A ver, ¿cuál es? No sé. Cuando vos tenés un Excel... Pero, ¿en qué archivo sería? Porque yo entonces no me llegó. Sí, no te lo llegó. tengo. Lo que pasa es que un Excel tiene hojas, ¿viste? Abajo te das cuenta que tiene diferentes hojitas.
Yo lo que pasa es que me acostumbré a convertirlo en PDF Ah, y pero tendría que ser mandármelo a mi igual. compu. Bueno, no te preocupes, después lo vuelvo a mandar. Pero el tema es que, que está Ahí lo mandado. mandé, ahí lo mandé. Ahí lo mandé. A ver si Dale, se ¿Mandaste profe. vos, Cristina? Sí, a ver si Gracias. se. A ver, intento compartir ese archivo nuevamente, ¿sí? Sí, este es el que está. En las distintas hojas aparecen los gráficos. ¿Aparece? Vamos, Sí. bien. Igual lo voy a tratar de compartir. Este es laboratorio, no, este no es. Un segundito, vamos a tratar de compartirlo. Este examen sin notas acá. A ver si ahora puedo compartirlo y se ve. Profe, yo le hago una consulta Sí, mientras. Más o menos tendríamos que tener como claro fórmula molecular, fórmula desarrollada y semi-desarrollada, así los tres tipos de graficar una molécula. sí, sí, a ver, la fórmula desarrollada sirve para tener la comprobación de que no hay errores, porque al hacer la fórmula desarrollada, nosotros podemos ver o detenernos en cada carbono y asegurarnos que cada carbono esté unido. Que tenga los cuatro enlaces. Ah, ok. Si ustedes lo quieren hacer eso en un borrador, o lo pueden hacer eso en un borrador, después escribirme la fórmula resumida, está bien también, pero para mí tiene mucho más valor si yo pudiera ver la fórmula desarrollada. Lo que pasa es que lo que seguramente va a pasar es que el examen sea, como va a ser escrito, va a ser más parecido a esto, donde yo les dibujo la fórmula desarrollada y ustedes lo tienen que nombrar. ¿Sí? Claro, está bien. Porque Okay, si no, ustedes tendrían que dibujar esto, y dibujar esto en un Excel es re difícil, y les va a llevar mucho tiempo. Claro, para hacer los enlaces, la Claro. forma, ¿cómo haces? Sí. Entonces, porque si no la otra sería que lo hagan a mano y me saquen una foto, pero para mí también hay claro. para corregir. Así que vamos, la forma que seguramente va a pasar es la misma que les estoy presentando acá en el trabajo práctico, es decir, les pongo fotos y ustedes me dicen cómo se llama. Acá, igualmente en estos trabajos prácticos, algunos están contestados también, no sé si lo ven. Tenemos por un lado el propano, ¿ves? La pregunta dice, compuesto orgánico, nombrar cuáles los compuestos estos y decir a qué familia corresponde. Entonces, les pongo esta figura y ustedes me tienen que decir que es un propano y que pertenece a un alcano. Este es un ciclohexano y pertenece a es un hidrocarburo cíclico. Este es un hidrocarburo acíclico. Toda esa clasificación que les di recién, ¿sí? Después, por ejemplo, en este caso tenemos el metano. Quiero aclararles también que cuando el metano está dibujado así, donde los enlaces tenemos algunos dibujados de esta forma, como un triángulo todo pintado, en este caso con liñita de puntos, y en este caso con líneas. ¿No? ¿Alguien me quiere decir qué significa? ¿No era que cuando la flecha se entera es que sube y cuando es así cortadita que va bajando? Algo así, es como que en realidad lo que quiere dibujar, o sea, esto Está en distinto plano. Es una hoja plana y la realidad es que la molécula es tridimensional, ¿no? Es 3D. Entonces, lo que quiere representar es que la liñita de puntos es que el hidrógeno se va hacia atrás, hidrógeno se va hacia atrás. Este hidrógeno viene hacia adelante y estos se mantienen dentro de la misma línea. Ajá. Eso vendría a significar. Eso si llegan a ver alguna vez una molécula así. Después, acá tienen otras formas, otros compuestos. Este compuesto, por ejemplo, todavía no lo pueden nombrar porque con lo que vimos hoy, por lo menos con lo que vimos hoy, no lo explicamos. Ahora cuando veamos la clase que viene, entonces, los grupos de elementos químicos, vamos a poder nombrarlo. El 3 sí, por ejemplo. ¿Cómo? El 3 lo sé, el 3 creo que me doy cuenta, es un propano. ¿Este? ¿O no? ¿El 2? El 3. El 3 es un propano, sí, pero yo te decía por este. No, ni idea de eso. Bueno, vamos a ver la clase que viene. Tiene oxígeno, ¿no?
Claro, tiene orsino. Eso es un grupo químico característico que se asocia y le da nombre, forma otra familia de compuestos. Acá tenemos o sea, nosotros fíjense este dibujo, ¿no? Tienen 2 carbonos acá unidos con un doble enlace, pero esto sigue acá hay otro carbono. Por lo tanto, si yo tengo que determinar qué es esto, no es un etano, esto es un propano, porque tenemos 3 carbonos. Entonces, perdón, no propano, ¿por qué? Porque además tengo un doble enlace, o sea que es un propeno, ¿sí? Lo que pasa es que la diferencia es que hasta ahora yo les escribía todos derechitos y este vino acá como torcido, nada más, pero la cadena carbonada es de 3 carbonos, ¿sí? ¿Y qué sería ahí? ¿2 propeno o 1 propeno? Yo diría propeno solo. ¿Por qué? Porque que le Propeno pongas el doble enlace acá o que le pongas el doble enlace acá, de las dos maneras va a llamarse igual. O es este el número 1 o es este el número 1. Y como es simétrico, si vos hicieras una línea, el doble enlace es lo mismo que esté de un lado que del otro, nada más que o ves la molécula al derecho o la ves al derecho, la ves de uno es verdad. del otro. Es verdad. Es verdad. Siempre pensemos que esto es en el espacio, ¿no? Es Claro, 3D. está bien. A ver qué más tenemos. Estamos viendo el trabajo práctico, chicos, ¿eh? Profe, ¿y el 2 todavía no lo vimos? Creo que ya son compuestos químicos. Decime, ¿quién me está hablando? No, profe Vanessa, el ejemplo de recién, el 2, ¿no lo vimos todavía? A ver, ¿cuál era el 2? Abajo, otra vez arriba. En la pregunta 2. No, todavía no, esto no lo vimos, pero vamos a ver en la clase. No, profe, arriba, en el ejercicio anterior, es el número 2. El 2, sí, tampoco lo vimos, porque es un grupo oxidrilo, es un alcohol. Pero de acá les quiero rescatar lo siguiente. Si algún día llegan a ver en alguna bibliografía, o mientras están preparando el parcial y quieren googlear algo, ven esto, siempre recuerden que los vértices son carbonos e hidrógenos, ¿sí? Carbonos e hidrógenos. Es decir, acá hay un carbono y acá hay otro, unido como corresponde a sus hidrógenos. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que decir qué significa esto, y esto no estaría, ahí está, esto no estaría, y esto fuera un metilo como acá, yo tengo un carbono acá, otro carbono acá, otro carbono acá, y pónganle que sea otro carbono, entonces tendría 1, 2, 3, 4 carbonos, sería un butano, ¿sí? Es decir, cada vez que veo vértices, es carbono con hidrógeno. Es otra forma de representar. Igual no se asusten que no se los voy a tomar así, pero se los explico para que vean que cuando hay vértices, y hay una línea con vértices, y estamos hablando de hidrocarburos, eso significa que son carbonos con hidrógenos, como habíamos visto en el caso del ciclohexano, del benceno, perdón. En el 2 sería un metilo porque tiene un carbono con 3 hidrógenos, arrancaría con metilo. En el 2, este es un grupo metilo, sí. Este es un grupo metilo, sí. El tener CH3 es un grupo metilo. Cuando ustedes vean eso, acá, estas se las nombré hoy, si bien pertenece al tema siguiente porque tiene un grupo, hoy supuestamente lo que veíamos era todos compuestos orgánicos formados por carbono e hidrógeno. Y la clase que viene vamos a ver compuestos orgánicos formados por carbono, hidrógeno y otros átomos. Otros átomos que van a dar lugar a otras familias de compuestos, ¿sí? Por ejemplo, oxígeno, nitrógeno. Bueno, y ahí tenemos. Acá tengo más ejercicios. En la hoja 3 tenemos más. O sea, traten de hacer todo lo que tienen y arranquen ya, porque así la clase que viene vamos a arrancar con el tema que sigue, pero si ustedes empezaron a hacer esto y tienen dudas, vamos a sacarnos las dudas, ¿sí? Porque así después se presentan más tranquilos a todo lo que es parcial y defensa del trabajo práctico. Acá tenemos más ejercicios. Bueno, acá tienen, por ejemplo, lo que les nombré del benceno, esto lo vimos hoy. Entonces también, nombrar estos compuestos, esa es la manera de tomar. Acá tenemos un etano, acá tenemos un alqueno. Miren esto, miren este alqueno, este dibujo.
y vamos a practicar juntos. Esto es una línea de carbonos que no está recta, pero es una línea. O sea, es lineal, o sea, cadena abierta, no forman cíclicos, no forman ciclos. Entonces, este es el carbono 1, este es el carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. No necesariamente me tienen que formar una raya así. Lo importante es que sea o de cadena abierta o de cadena cerrada. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. O sea, esto proviene del pentano. Pero como tenemos un doble enlace entre el carbono 2 y el 3, sería un 2-penteno, perdón. Un 2-penteno, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Vamos a ver otro ejercicio, a ver si hay más. Bueno, estos ya son con grupos químicos. Bueno, esto lo vamos a ver la clase que viene. Traten de usar este finde para empezar a hacer los trabajos prácticos. Aunque sea por arriba, no es el trabajo definitivo, pero léanlo, fíjense de qué se trata el trabajo práctico. Fíjense si pueden arrancar a resolverlo, porque si ni siquiera pueden arrancar estamos en problemas. O sea, empiecen a googlear. Porque bueno, la clase no la vamos a dar de nuevo, podemos responder dudas, pero creo que todo eso lo van a... Yo intenté empezarlo, profe, pero se hace un lío con el tema de las clases. Busqué la clase de química y no la encontraba, no sé si está en el Drive, no sé si está